Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Amigos de Latinoamérica, ¿me escuchan bien? Por aquí sí, por acá está Juan David Moreno. ¿Tú me escuchas? Estamos conectados aquí los dos. ¿Escuchas? Sí, gracias por los comentarios. Bueno, empezaremos en algunos segunditos. Gracias a todos por estar acá con nosotros y tomar en su tiempo en buscar un poquito más de informaciones y contenido directamente de Shure. Déjame encontrar las cosas acá. Bueno, ahí, Juan David. Estamos conectados, ¿me escuchas? Bienvenido. Sí. Perfecto, eso, aquí estamos. ¿Me miran también? Sí, sí, ¿O sí, sí, tú eres el único guapo en la llamada? No, eso se lo dejo a los brasileros, a los invitados Sí, claro. especiales. Sí. Bueno, empezaremos en un ratito. Creo que ya estamos en la hora, ¿no? Sí, ya estamos en la hora. De hecho, también quería darle la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento y bueno, aclararles un poco porque ahí hay dos fotos que ustedes estaban viendo dentro de lo que es la invitación que recibieron. Y como yo lo posteé, como les escribí a algunos, hoy tenemos un invitado especial, un amigo con el cual yo trabajo, pero ya directamente desde Brasil, do Brasil. Que es Didier Cuña, para los que pronto no lo conocen, que es especialista de desarrollo de mercado de producto para Brasil y también América Latina. Y es como, me atrevería yo a decir, y lo digo con mucho honor, de una de las personas que más saben toda esta parte de Integrated Systems. Y queríamos traer a alguien que hoy nos hablará sobre soluciones de discusión y conferencia y vamos a estar compartiendo los dos información en esta presentación y bueno, ¿quién más que Didier? Súper bienvenido para toda la gente que se está conectando, que seas tú el que pues puedas dictar esta super charla. Didier, súper bienvenido. Bienvenido. Gracias Juan por la invitación y por llamarme para presentar un poquito y hacer un poquito de conocimiento para los amigos de Latinoamérica. Garantizo. ¿Están mirando solamente las cámaras o también la presentación? Vamos a ver qué nos están escribiendo. Es una pregunta. Ambas. Ok, entonces... Ambas. Porque ahí podemos mirar la presentación con más con la pantalla. Y al final de la presentación, si tenemos que hacer preguntas y respuestas y charlar un poquito más, buscamos entonces el video nuevamente. ¿Alguien ¿Perfecto? nos están escribiendo, todos se están escuchando bien o solamente porque hay una persona escribió que de pronto, dos personas que el audio estaba deficiente? ¿Están escuchando bien? O Alejandro González dice que sí, perfecto. No, entonces revisen aquellos que tengan audio que no esté tan bien en las configuraciones de sus computadores, porque todo el mundo está escribiendo que el audio se escucha bien. El audio tiene algunos drops, hay que aclararle a la gente, y yo creo que nos ha pasado en estos días que el audio tenga algunos drops, es normal. Ustedes saben que han sido reducidos los anchos de banda debido a la cantidad de personas haciendo live, conectándose y demás. Les pedimos un poco de paciencia si van a tener los drops. La idea es mejorar lo que más podamos esta experiencia. ¿Se escucha perfecto? Bueno, Perfecto. quiero empezar preguntando a todos si todos conocen los sistemas de conferencia de Shure y saben que nosotros vamos a charlar un poquito de soluciones para gobierno. Entonces van a pensando ahí durante la presentación qué experiencia tienen ustedes en sus mercados y cómo, bueno, toda esta presentación fue hecha mucho pensando en el mercado de Brasil, pero creo que los mercados son muy parecidos, entonces
tenemos mucho para compartir con ustedes y ustedes para compartir con nosotros. Tenemos un momento de compartirnos inteligencia de mercado para que nosotros como una región podamos desarrollar proyectos y nuevas posibilidades de mercado con estos sistemas. ¿Okay? Entonces ahora empecé la grabación. Ok, estamos grabando ahorita. Vamos a sacar el video y vamos a empezar la presentación. ¿Los mix están muteados? No, creo que no. Ok, entonces me voy. Mejor que tú sacas su cámara, por favor. Ya saco mi cámara, un segundo, ya la saco de acá. Ahí estamos fuera. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de soluciones de discusión y conferencia, y hay un tema muy importante que es comprender la diferencia entre los dos sistemas, porque mientras son muy parecidos, y Juan, por favor, si yo hago algún error de español, me ayuda a ser más claro para los amigos, ¿ok? Tranquilo. Entonces, si hay hay mucha semejanza, muchas cosas parecidas en el sistema de discusión y de conferencia, y vamos a entender un poquito más lo que pasa con uno y con otro, ¿no? Entonces, primeramente, empiezo esta presentación les mostrando una cámara que utiliza de conferencia y que tiene todo del usuario que utiliza ese tipo de sistema. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de los usuarios y cómo para ellos un sistema como este es el sistema más adecuado que un sistema tradicional? No sé en Latinoamérica, pero en Brasil es muy común encontrarnos sistemas muy simples, sistemas analógicos que no tienen ninguna inteligencia en los ambientes de gobierno. Y lo que estamos entendiendo acá es traer tecnología e inteligencia para dentro del ambiente público para que esta tenga una performance más avanzada, con más tecnología, con más transparencia, un sistema que puede ayudar a democracia a se quedar ainda más democrática, ¿no? Entonces, la transparencia es un tema muy hablado en Brasil últimamente y creo que es pertinente para toda América Latina. Bueno, entonces los tópicos de esta presentación y mira, pueden ir preguntas y todo más. Y Juan, si quieres ir haciendo la mediación y leyendo las preguntas y haciendo las preguntas y interrumpiendo, por favor, ¿ok? Por el momento no hay ninguna pregunta, pero sí vamos a hacer algo, como para de pronto poder Perfecto. llevar bien la dinámica de la charla, y es, vamos a dejar las preguntas para el final, vamos a dar un tiempo al final para poder hacer las preguntas, y yo le voy a ir leyendo las preguntas a Didier, yo también iré respondiendo otras de las preguntas, entonces aquí yo estoy pendiente de lo que nos vayan escribiendo por el chat, así que adelante. Perfecto. Bueno, entonces, primeramente vamos a entender qué es un sistema de conferencia, cuáles son los beneficios y vamos a hablar un poquito de las necesidades de las casas legislativas, que son los parlamentos, y los principales problemas y dificultades comunes de los usuarios, ¿no? Y al final hablaremos un poquito del Microflex Complete, que es nuestro sistema de conferencia, y unos casos de éxito que tenemos por ahí. Entonces, primeramente, ¿cuál es la diferencia y qué es un sistema de discusión o de conferencia? Básicamente, cuando un sistema tradicional, né, es un sistema donde hay una persona en un palco, un escenario, y hablando para muchas personas, que sería esta imagen de la izquierda, ¿no? Un sistema de uno para muchas personas. Entonces, un sistema de discusión, en la verdad, es un sistema donde todas las personas participando de una reunión o de una conferencia o de un evento tienen que escuchar y tienen que poder ser escuchados. Entonces,
en algún momento todas las personas pueden tener la posibilidad de hablar para discutir un tema. Entonces, no hace sentido tener un micrófono de mano, por ejemplo, inalámbrico, pasando de persona para persona, con 3, 4 personas. Puede funcionar, pero cuando tú tienes 50, 100, 200, 500 personas, no hace sentido trabajar con sistemas tradicionales, porque hay sistemas mucho más inteligentes para cumplir una función como esta. Entonces, un sistema de discusión es lo que nosotros llamamos de muchos para muchos, o sea, todos y todos pueden hablar cuando quieran, ¿no? O cuando les permiten. Entonces, como elementos esenciales de un sistema de conferencia es que, primeramente, tenemos un altavoz incorporado en la mayoría de las unidades. ¿Y cuál es el beneficio con eso? Que puedo escuchar a quien habla. Y tenemos un anillo de luz en el topo del micrófono para mirar a quien habla, porque parece algo que no es, pero cuando tiene mucha gente en la sala y mira y está buscando quién está hablando, y cuando cuando encuentra el micrófono que está prendido con la luz, bueno, ahí está la persona que está hablando. Entonces es una referencia visual de quién es la persona que está hablando, que facilita la vida de los otros usuarios. Hay botones para hablar, entonces yo puedo, dependiendo del formato que yo pongo la reunión para funcionar, yo puedo pedir permiso para hablar. Si hay un presidente, hay la mediación de la reunión, la gerencia de la reunión, o puedo simplemente habilitar mi micrófono y empezar realmente. Y hay en todo sistema de conferencia un cerebro central que hace todo el control de la reunión. Entonces, hago una configuración master, una configuración general que funciona, que pone todo el sistema para funcionar de acuerdo con lo que de acuerdo con el cerebro manda el sistema a trabajar. ¿Okay? Y ahí, bueno, empezamos a pensar un poquito, bueno, ¿qué más yo tengo en el sistema de conferencia o de discusión que yo no tengo en un sistema tradicional? Entonces, regresemos un poco y pensemos, ¿qué es un sistema tradicional? Sistema tradicional es un sistema de refuerzo sonoro que tiene un micrófono, una consola, no sé, un procesador, un amplificador y parlantes, ¿no? Y bocinas. El sistema de discusión vas a tener todo que tiene el refuerzo sonoro, porque yo tengo un micrófono, yo tengo procesamiento y yo tengo un parlante, pero tengo más cosas. Tengo control de micrófono, consigo atribuir asientos, puedo tener votaciones más simples, ¿no? Entonces, hay más funciones, más características técnicas adentro del sistema de discusión. Y cuando vamos para un sistema de conferencia, tenemos todo lo que tiene el refuerzo sonoro, más todo lo que tiene el sistema de discusión. Y además de eso, yo tengo posibilidades de tener la agenda involucrada en el sistema. Puedo hacer votaciones avanzadas, puedo controlar tiempos de discurso, puedo hacer verificaciones por PIN code o por cartones, tarjetas, o incluso integrar con biometría, ¿no? Con finger scan. Puedo dar privilegios para determinados usuarios y unidades, puedo gerenciar documentos dentro del sistema, puedo poner todas las informaciones en una pantalla externa, puedo emitir relatorios de eventos, quién habló, cuánto tiempo habló, qué votaron qué, quién votó qué, quién estuvo presente en la reunión en este día, y todo esto involucrado con la agenda, o sea, es un relatorio que junta todos los eventos que ocurrieron en el sistema acerca dentro de un asunto específico de la agenda. Entonces, cuando estamos en el Parlamento, que está votando una ley que dice, bueno, vamos a votar el nuevo orçamento de la ciudad para el próximo año, tú tienes como saber quién estuvo ahí, quién habló, por cuánto tiempo habló, quién hizo la votación, qué he votado, cuál fue el resultado total de la votación. Entonces, hay un relatorio muy específico acerca de un determinado tema de la agenda, y eso es muy importante porque un año después, cuando hay una contestación de un parlamentar que dice que, bueno, yo no estaba ahí, yo no concordé con esto,
es posible emitir un relatorio y le mostrar, mira, tú estaba ahí, tú he votado que sí, bueno, no hay, es un sistema que permite dar mucha transparencia al Parlamento, ¿ok? Entonces, yo estuve hablando mucho con usuarios finales de cámaras municipales y tribunales, pero principalmente las casas legislativas que son asambleas y cámaras, ¿no? Entonces, ¿cuál eran las principales necesidades que ellos tenían antes de implementar un sistema como nuestro? Entonces, necesitaban que fuera un sistema que tenía poca infra de cables para tener una instalación más simple. Un sistema que sea robusto y resistente lo suficiente para aguantar el uso inadecuado, porque los parlamentarios no están ahí para cuidar de los micrófonos. Entonces necesitamos algo muy fuerte, ¿no? Algo que facilite la vida del técnico operador con programaciones automáticas de volumen. Entonces, nuestro sistema de conferencia, cuando tú estás muy cerca del micrófono, el volumen se baja un poquito para que no haga una distorsión. Al mismo tiempo, cuando te queda más lejos del micrófono, el sistema percibe que hay menos volumen y hace una pequeña elevación en el señal. Es como un control automático de ganancia, pero funciona un poquito diferente. Y esto facilita mucho la vida del operador. Necesitan también un sistema que tenga calidad en la captación de voz y en la reproducción del sonido. Y en este tema no necesitamos nos aprofundarnos porque todos saben la calidad de los micrófonos de Shure. Algo que sea simple, que sea simple de hacer ruteamientos del audio de toda una reunión de los 200, no sé cuántos micrófonos tienen ahí para mandar para streaming, para TV, para la platea, que sea, ¿no? Para los destinos. Y un sistema que permita que tengan la agenda de actividades integrada al sistema de conferencia, de modo que el presidente, cuando llega en la sesión, tiene la agenda en su pantalla de la unidad de conferencia y puede empezar la agenda del tópico del día de acuerdo con la pauta fornecida por la propia casa legislativa, ¿no? Y que me permita hacer votaciones dentro de la pauta, que yo pueda tener control de tiempo de discursos, porque originalmente en las casas legislativas, si no hay un control electrónico del tiempo de discurso, lo que pasa es que las sesiones que originalmente deberían tener como 1 hora o 2 horas, empiezan a tener 4, 5, 6, 8 horas, porque las personas no paran de hablar nunca, ¿no? Entonces, este es un problema. Y todos estos problemas acá, nuestro sistema consigue suplir, ¿no? Y resolver los problemas. Y hay más problemas, no son solamente estos, ¿no? Necesito que sea un micrófono para cada participante y esto parece que no es nada, pero cuando hay un gran número de personas, esto se torna un problema con sistemas tradicionales. Hay un problema también de quién pidió la palabra primero, ¿no? Y para que esto sea democrático, el sistema percibe la velocidad del toque del botón. Entonces, si yo pido la palabra primero que Juan, mi nombre va a estar primero en la fila y no hay como ser contestado porque es una cuestión electrónica, ¿no? Que sigue la orden de la casa, cuánto tiempo para cada orador. Usuarios cuando no tienen experiencia con los micrófonos generan muchas dificultades para lo técnico, que yo pueda tener los resúmenes de los acontecimientos, quién habló, cuánto tiempo, cuántas veces, los registros de la votación, etcétera. Y ahí yo tengo un pequeño video para empezar con un poquito de diversión aquí para comprendermos lo que puede pasar. Y parece exquisito, ¿no? No parece normal, pero lo que pasa es que yo encontré muchos videos en internet que este problema que van a mirar ahora pasa con casi todos los parlamentos que utilizan ese tipo de sistema. Bueno, esto es una película y el sistema de conferencia se rompió, ellos tuvieron un problema e hicieron un juguete. Y miren, no sé si escuchan, pero... Oops. Thank you, Your Honor. Protecting the safety of the Queen is a task that's gladly accepted by police squad.
For no matter how silly the idea of having a queen might be to us, as Americans, we must be gracious and considerate. Of course, we all have a stake in seeing that this portion of the Queen's American Goodwill Tour is complete. And we can all take pride that the Queen has chosen our Indeed, it is for all of you who will be able to share in the celebration. Bueno, espero que consiguieran escuchar un poquito del audio del video. Y esto parece anormal, pero no es. Yo he encontrado muchos videos en la internet que mostraban este tipo de problema ocurriendo en las casas legislativas. Entonces, la importancia de tener un sistema que se queda ahí, que no va con el usuario, es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el sistema que integra todas estas soluciones y proporciona la solución para las casas? Serían el Microflex Complete. Y usted ya conoce, es un sistema integrado para discusiones y conferencias que van de hasta 3.800 usuarios en el sistema con cable, ¿no? Y hasta 125 usuarios con el sistema inalámbrico, ¿no? Y es porque este sistema se llama Complete, simplemente porque es un sistema completo. Tiene el micrófono, tiene el parlante, tiene la pantalla, tiene control, tiene DSP, tiene todo. Básicamente, si no hay una necesidad de fornecer sonido para otras personas que no están con micrófonos, tú no necesitas ningún otro tipo de sistema, porque él hace todo, ¿no? Entonces, es un sistema que permite la integración entre hardware y software, ¿no? Entonces, tenemos toda la parte de software que da más capacidad y más poder a nuestro sistema de conferencia. Tenemos micrófonos y parlantes en la misma unidad que tienen control automático de ganancia, que a través del software permiten que nosotros simulemos el layout de la sala con la agenda, la orden de los oradores, datos de la reunión y votación, que pueda hacer las definiciones de tiempo, las réplicas y tréplicas. No sé si hablan así en español, pero en Brasil hay la réplica, la tréplica y puede tener ainda más partes, ¿no? Pero no, esa palabra no la había escuchado desde portugués a español. Sí, bueno, entonces es cuando yo estoy hablando y tú me contestas, por ejemplo, tú me cortó, yo pido una réplica, yo te contesto y tú pides una tréplica al presidente para tú me contestar mi contestación. Y después de la tréplica normalmente hay la conclusión del tema, ¿no? Cabe aclarar algo con lo que está hablando Didier para las personas que nos están escuchando, pero solamente es como para complementar lo que Didier está diciendo y es anteriormente en la diapositiva que ustedes vieron, en la anterior, sin irnos a esa diapositiva, podemos seguir acá, es que hay otro sistema que hablaremos más adelante de él. Este sistema al que estamos hablando, el Microflex Complete, este Microflex Complete ustedes pueden poner hasta 3.800 unidades. Menos, claro que también pueden poner menos unidades. O sea, igual el sistema se adapta a las salas y a las necesidades de las personas que tengan. Uno varía en configuraciones, que lo que estamos explicando en este momento es el Complete, y más adelante explicamos el Microflex Complete Wireless, que ese es el que decía que su máximo es hasta 125 unidades. ¿En qué difiere cada uno? ¿Cuáles son las diferencias? Es precisamente lo que está explicando Didier. Pero quería dejar eso como claro de las cantidades no es lo que, digamos, lo que depende, o sea, como que decirlo así, solamente entonces si yo paso o si yo quisiera menos de 125 unidades, ¿no puedo utilizar el Complete? No, claro que sí. Lo que pasa es que cada uno tiene características y algunas cosas diferentes y uno hace más cosas que el otro. Entonces, solamente quería aclarar eso. Pero inalámbrico hasta 125 unidades, el que es con cable, desde ciertas unidades, desde 2, 3, 4, 5 unidades hasta 3.800 unidades, que fue lo que mostró Didier. La verdad es que muchas veces pensamos, ¿por qué empezamos a hablar de 12 hasta 125 y no desde 1 hasta...
Bueno, porque no hace sentido tener Claro. un sistema de discusión para 2, 3, 4 personas. Para esto yo tengo micrófonos tradicionales o tengo otras soluciones Otras que son soluciones, exactamente. más adecuadas. Entonces, normalmente una discusión empieza con más de 10 personas. Normalmente hasta son ainda más personas, no son solamente esto. Pero bueno, lo que pasa es que hay necesidades específicas del Parlamento que van de encuentro con nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema fornece comandos vía IP para de todo lo que hace, ¿no? Entonces, es normal y es tradicional que los parlamentos necesiten una campana haciendo con el aviso sonoro de que el discurso se ha terminado. Entonces, cuando mi discurso termina, esto es muy común. Que há un cronómetro grande en la sala para que todos miren quién está hablando y cuánto tiempo la persona tiene, ¿no? Y que cuando yo prendo mi micrófono, la cámara hace un cámara track, ¿no? La cámara me enfoca para que mi imagen va para el gran telón, ¿no? Y todo esto se hace por comandos VIP. Entonces, otras marcas tienen todo involucrado en la misma unidad. Nosotros podemos hablar con cualquier sistema de cámaras, cualquier sistema de automación. Y esto es una gran ventaja, porque en la verdad es que muchas veces las personas preguntan, bueno, pero no hay una cámara ahí que sea homologada con tu sistema para hacer el cámara tracking. Y la verdad es que, bueno, hay y no hay, porque la verdad es si la cámara es una cámara PTZ, ¿no? Una cámara con pan-tilt, yo puedo controlar ella con cualquier tipo de automación, sea AMX, sea Crestron, sea, bueno, lo que quiera. Y nuestro sistema simplemente fornece las informaciones para que cualquier sistema pueda comandarlo vía IP. Entonces, hace sentido cuando empezamos a pensar que es un sistema que se puede conectar a todo. Y ahí tenemos las imágenes principales de todo lo que tenemos acá del sistema cableado, ¿no? Entonces, hay una central de control, que es la de CCU, las unidades que llamamos de portátil, porque son de sobreponer en la mesa, las unidades de empotrar, que son las unidades flush, las unidades modulares, que son pequeñas, normalmente utilizadas para púlpito, para cosas así, las unidades de intérprete, y los diferentes tipos de goosenecks. Ahora es importante mencionar que tenemos el micrófono de 6 pulgadas, de 16 pulgadas, de 20 pulgadas y ahora también tenemos el de 25 pulgadas, que son 63 centímetros. Para quien de ustedes eran acostumbrados con el DIS, el sistema DIS ya tenía el micrófono de 25 pulgadas, que son 63 centímetros. Y ahora nosotros también tenemos en la línea, en la familia MXC también a esto. Y hay también el MX Sign, que es una placa electrónica de identificación que permite que los usuarios sean, que su nombre, ¿no? Cuando yo hago el login en una unidad, mi nombre automáticamente se prende en la placa electrónica, ¿no? Y hay un poquito, unos detalles, hay un poquito de la central de control, tiene la imagen ahí de frente y de la parte trasera de la unidad. Este es el cerebro principal, es de aquí que hacemos todo el control. Entonces mira que hay en la parte de atrás, hay 4 puertas de red que son las puertas LAN para hacer la conexión con las unidades de conferencia, y hay una puerta ahí al lado del símbolo de Shure, que es la puerta TCP/IP para hacer todo lo control por software o por la interfaz gráfica que hay ahí. Y hay también 2 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Entonces yo puedo adentrar con señales adentro del sistema y yo puedo hacer un matriciamiento muy rápido y fácil dentro del web browser para direccionar cualquier tipo de audio para cualquier tipo de salida. Entonces es muy interesante este sistema. Ahí tenemos los micrófonos, tenemos de dual flex o monoflex, son las mismas cápsulas de los micrófonos de la línea Microflex, entonces es el mismo sonido del MX 418 y 412. Las cápsulas son intercambiables, podemos utilizar las cápsulas mini shotgun. Y para que sepan, en Brasil las cápsulas mini shotgun son cápsulas muy interesantes porque permiten que los usuarios estén más lejos del micrófono, manteniendo el sonido con buena calidad.
Entonces, muchas personas en Brasil están buscando nuestro sistema porque las cápsulas hacen toda la diferencia en la captación del audio. Entonces, es bueno que ustedes puedan hacer unas pruebas ahí para mirar qué les parece el sonido de esta cápsula, porque es increíble, es muy buena y es fantástica. Y ahí tenemos las unidades tradicionales. Estas dos unidades, mientras parecen, son muy parecidas visualmente, la única diferencia entre ellas es que la 615 no tiene entrada de tarjeta y la 620 tiene. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque tener la tarjeta es un costo extra. Entonces, si yo realmente no necesito la tarjeta, puedo adquirir una unidad con parlante y todo más, que sea más barata, ¿no? No necesito pagar más por algo que no voy a utilizar. Y ahí tengo las unidades. Bueno, estas dos unidades son las unidades de votación. Con estas unidades son las unidades de portátiles, ¿no?, que nosotros hablamos. Entonces, la de la izquierda, 630, es una unidad de votación sin pantalla. Y de la derecha, una unidad que hace votación y que tiene una pantalla. Entonces, las de antes, estas unidades de acá, no hacen votación, pero estas sí. Entonces, cuando yo hago una charla con el usuario final y descubro que quieren votación, estoy hablando de una de estas dos unidades. Y si el sistema se queda muy caro con la unidad 640 que tiene pantalla, puedo poner una de estas unidades para el presidente, porque él tiene la mejor unidad, la que tiene más informaciones. Y de los otros parlamentarios puedo tener la 630 que no tiene pantalla, pero que tiene todos los recursos necesarios para hacer una votación. Didier, nos preguntan dentro del público qué significa la referencia DF, que es la referencia, me imagino que lo que es Dual Flex. Oh, sí. Entonces, cuando miran los part numbers de los micrófonos, usted tiene, por ejemplo, el de 20 polegadas, es MXC 420 DF Dual Flex barra cardioide, por ejemplo, ¿no? Cuando no tengo el DF, cuando es MXC 420 barra C de cardioide, es porque es monoflex, o tiene una articulación en la base del micrófono y no tiene la segunda articulación en el topo. Para mí, personalmente, yo siempre especifico con doble flex. ¿Por qué? Porque si no quieren la flexibilidad, solamente no hacen, pero cuando necesitas y no tiene, ahí hay un problema. Entonces, perfecto. No sé qué les parecen, pero a mí hace más sentido especificar siempre con doble flex. Dual Flex, sí, es mejor especificar Dual Flex. Y bueno, ahí tenemos la unidad de intérprete, que es una unidad muy... Vamos a hablar un poquito de ella más a frente. Después retornamos. Aquí tenemos las unidades de empotrar. Y la diferencia nuevamente es que la 620 no tiene votación y la 630 tiene votación. No les... medio, el MXI MIU, es la unidad de conferencia que es doble delegado. Entonces, estas unidades UFS y UFL son apenas los plates que van arriba donde conectamos el micrófono, ¿no? Y esto significa que esta unidad es una unidad doble delegado y que tiene la posibilidad de conectar un micrófono cualquiera analógico que no sea condensador porque no tiene phantom power.
entonces para hacer un micrófono de ambiente. ¿Y para qué sirve un micrófono de ambiente? Es cuando todos están desligados, todos los micrófonos están desligados, el ambiente se prende para que quien está haciendo una grabación, una transmisión, una interpretación, pueda saber que no hay un problema en la sala y que todo está normal, solamente que las personas no están hablando. La diferencia del FS para el FL es únicamente el parlante en la unidad FL. ¿Okay? Déjame ver aquí. Y bueno, esta es la unidad. Perfecto. Sí se ve. Gracias, amigos. Bueno, esta unidad es la unidad de interpretación. Es una unidad que es certificada ISO 20109 y muchas conferencias internacionales requisitan que el sistema sea certificado por el ISO 20109. Y esta certificación, que es una certificación hecha que sigue los requerimientos de los intérpretes mundiales. Entonces, la idea es que esta unidad sea atenda todos los certificados, significando que las personas, los intérpretes pueden hacer si no conocen la unidad, pueden llegar al frente de la unidad y operar la unidad en la misma hora, porque ella se comporta de acuerdo con las solicitaciones hechas por los propios intérpretes que son parte de la Organización Mundial de Intérpretes o algo así. Entonces, lo que pasa es que por esta unidad de atender el ISO 20109, ela transforma todo el sistema compliance con el sistema ISO. Entonces, si tu cliente quiere un sistema que sea ISO compliant, basta tú tener esta unidad en el sistema que todo se queda compliance con ISO. Entonces, es un equipo muy interesante para esto. Déjame ver qué más. Ahí tenemos la placa de identificación de nombre, que es el MXC Sign. Y este equipo es muy interesante para las referencias visuales. Por ejemplo, en la sede de la ONU en Kenia, nosotros tenemos 500 de estas unidades para 500 usuarios que están sentados. Entonces, imagínate que tú eres un parlamentar, un jefe de Estado que llega ahí a la ONU y quiere saber, bueno, ¿dónde yo tengo que sentar? Y ahí, bueno, son las placas de identificación del nombre, los signs, que están identificando todos los países en la sala para que las personas puedan saber dónde se sentan. Una vez que están sentados, el nombre de la delegación se aparece, se prende en la tela. Y es de doble lado, ¿no? Entonces tú tienes informaciones en la frente y en la atrás. Al mismo tiempo, esta unidad puede hacer más cosas. Ela puede operar standalone. Si yo no quiero trabajar con el sistema de conferencia o quiero, bueno, no quiero estar con ella cableada todo el tiempo, yo puedo poner la información en la cabina técnica y llevar la unidad para la mesa que van a utilizar. Y ella puede operar también como doble delegado. Entonces, es interesante que cuando tú llegues en tu sitio, cuando vas a sentar en tu lugar, en la sala, tú pones tu tarjeta en la unidad de conferencia y después su nombre aparece automáticamente en la placa. Entonces es muy interesante. Y donde quiera que tú sientes en la sala, tú pones la tarjeta y tu nombre aparece ahí nuevamente. Entonces es interesante que donde tú estás, tú tienes la información, todos tienen la información de quién está ahí sentado, ¿no? Algunos recursos nuevos para ustedes que ya trabajaban con DIS van a gustar mucho porque ahora nosotros con este sistema podemos hacer la redundancia, que es el anillo la topología en anillo. Entonces, sale de la CCU, conecta de la primera hasta la última unidad y retorna para la CCU nuevamente. Esto es muy interesante porque si algún cable se rompe en el medio del sistema, todo el sistema sigue operando normalmente. Hay también ahora feedbacks de diagnóstico de la unidad para la CCU. Entonces, si tú tienes un sistema muy grande y hay una unidad que tiene problema, el sistema te dice exactamente qué unidad o entre cuáles unidades hay un problema para que tú sepas qué cable está con problema, ¿no?
Y si nosotros necesitamos hacer un design o hacer ¿cómo voy a determinar cuántos cables, cuántos power supplies necesito? Bueno, hay una herramienta online llamada DCS LAN Calculator que nosotros hacemos el design ahí para saber si los cables están correctos, si todo el sistema va a funcionar normalmente o tranquilamente. Entonces, si necesita más power supply o menos power supply. Y Diego, una ¿Ok? pregunta que la gente siempre que nos hace a nosotros cuando esto es algo que se recibe mucho a través de mail, a través de diferentes herramientas y es, Juan, ¿qué tipo de cable yo puedo utilizar con el sistema? ¿Qué tipo de cable ustedes me recomiendan? Sobre todo que yo les digo a la gente, por favor utilicen esta herramienta que es precisamente la que tú estás nombrando para que puedan realmente ver cómo se va a comportar el sistema, cómo tienen que hacer el conexionado y precisamente cómo funciona este conexionado, porque hay personas que no lo entienden y piensan que solamente es conectar de manera así de una unidad a otra sin parar y realmente no es así. Entonces, de pronto, si puedes explicar un poco más acerca de este tipo de cableado y por qué el utilizar esta herramienta es tan fundamental para aquellos que de pronto no conocen el sistema. Bom, primeiramente, utilizar la herramienta es muy bueno porque te permite visualizar antes de vender el sistema lo que necesita para que el sistema funcione. Voy a dar un ejemplo muy bueno ahora. Recientemente hicimos un proyecto bien grande así para Brasil con 80 unidades para la Asamblea Legislativa de un estado acá. Y yo hice todo el design del sistema para el integrador y cuando el integrador llegó ahí me dijo, bueno, no está funcionando, las unidades no se prenden, no sé qué. Y él tenía las power supplies de acuerdo. Todo. Yo le pregunté, ok, ¿cuál es la... Ahí, antes de eso, le digo, los cables tienen que ser... Tú has chequeado todos los cables porque tú no quisiste comprar los cables de Shure y tú quisiste hacer tus cables. No hay problema hacer los cables desde que siga las recomendaciones. Tiene que ser cables blindados, Cat5e para arriba. Tenemos todo un documento que explica muy bien qué tipo de cable tiene que utilizar. Y es normal que ustedes, que los integradores quieran hacer sus propios cables, porque muchas veces tú no sabes exactamente cuál va a ser la distancia. Si es 1,5 metros, 2 metros o 1 metro, ¿qué necesitas específicamente? Y muchas veces es durante la instalación que tú percibes el cable exactamente que quiera. Pero lo que pasó es que los cables estaban buenos y yo le pregunté, bueno, ¿cuál es la distancia que tú tienes de la central de control hasta la primera unidad? Y él me dijo, bueno, hasta la primera unidad son 80 metros y entre cada unidad, porque el cableamiento tiene que ir por un lugar muy loco, son como casi 20 metros entre cada unidad. Yo le dije, bueno, ahí está el problema, porque nosotros no consideramos una distancia tan grande de cable. Entonces, cuanto más larga la distancia de cables, más consumo de energía tiene, o sea, menos energía disponible para el sistema tú tienes. Entonces, es muy importante que las distancias sean respetadas o que sean por lo menos optimizadas y no hacer como este señor estaba haciendo con distancias completamente locas. Entonces, de la central de control hasta la última unidad, nosotros teníamos como 500 metros en un único plenario. Y ahí no, yo le digo que no debería ser así. Cuando encurtó las distancias de cables, todo funcionó perfectamente. Sí, Una pregunta que yo vi... No, que efectivamente por eso que te estaba haciendo esa pregunta y qué bueno el ejemplo que tú colocas y por una configuración que también los dos hicimos el otro día que estábamos haciendo para unas personas de Chile, porque a veces los clientes o algunas personas, nosotros les pedimos esta información, esto es para que entiendan la importancia, por qué les decimos necesitamos a las distancias exactas de los cables y es precisamente por eso porque si en algún momento nosotros estamos haciendo este cableado de unidad a unidad y de la unidad central hasta la primera unidad, que generalmente el cable de pronto que se va a utilizar mucho más largo, necesitamos esta información muy exacta porque este software nos permite precisamente ver cuál va a ser la alimentación de acuerdo a los requerimientos y de acuerdo
a cada uno de los power supply y cuántas unidades van a aguantar. Entonces, sí, siempre es como muy importante que por favor se les pregunten a los clientes esto. Pues solamente por eso quería detenerme en este paso para que tú les explicaras, porque es información que necesitamos para así saber cuánto se necesita de cable y mirar también la cantidad de power supply que se necesitan dentro del proyecto. Perfecto. Y recuerden que unidades con pantalla consumen más energía que unidades sin pantalla. También. Unidades con parlantes consumen más energía que unidades sin parlantes, ¿no? Es una cuestión lógica, pero que es bueno hablarnos sobre esto. Y además, creo que si tienen dudas o necesitan ayuda, un soporte para especificar un proyecto, hablen con nosotros. Nosotros podemos fornecer todo nuestro conocimiento a su favor, forneciendo incluso recomendaciones de cómo hacer no solamente tu cable, pero también tu conexión en el rack, porque hay unas cuestiones, tiene que hacer isolamiento galvánico para que no haya contacto entre los metales de los cables, y esto en el rack es muy importante que también se ocurra para no tener problemas en el sistema. Entonces, nosotros tenemos toda esta información muy pronta y lista, es solamente enviar para ustedes y bueno, usted ya tiene la información, está ahí para pasar para los integradores y todo más. Una pregunta que yo miré acá, mira, estamos hablando del sistema cableado y no del sistema inalámbrico. El sistema inalámbrico tiene una otra tecnología, entonces la central de control, la dice, se usa solamente para el sistema cableado, ¿ok? ¿Cuántos metros máximos se recomienda del centro de control a la primera unidad? Maximiliano, esto es una pregunta que no tiene una respuesta única, porque la verdad es que cuanto menor la distancia, menos power supplies tendrá que colocar. Tú puedes tener 1 kilómetro de distancia, pero ahí, mi amigo, vas a tener una unidad y tiene que, ¿sabes? Entonces va a tener que poner tantos power supplies que no compensa hacer tanta distancia. Entonces, ahí tiene que traer para intentar encurtar las distancias, sea por un cableamiento, un camino de cable más eficiente, o mismo bajar la central de control para perto de la primera unidad, ¿no? Porque el plenario no va a mover para perto de la cabina, pero muchas veces tiene que hacer alguna manobra técnica para encurtar las distancias, ¿ok? O Eliseo pregunta cuántos idiomas distintos soporta. Bueno, soporta hasta 31 idiomas de este sistema. Obviamente, con la licencia básica, tú tienes 4 idiomas. Ahí tiene una otra licencia que compra que habilita para 8 idiomas y hay una otra licencia ainda que abre para 31 idiomas. Entonces, a depender de cuántos idiomas necesita, tiene una licencia específica para eso. Y ahí, bueno, dentro del sistema, ainda todavía no estamos hablando de la parte de software, estamos hablando de la parte básica de hardware, pero tenemos un control, una interfaz gráfica, un web browser que podemos hacer los controles básicos del sistema de discusión todavía, no es una conferencia ainda, que si pegarmos la central de control y sacamos su IP y vamos a un web browser conectado a la puerta IP de la central de control, accedemos al software que tiene adentro de la CCU para hacer las funcionalidades básicas del sistema. Entonces aquí podemos decir qué modo de operación va a tener, bueno, muchas cosas pueden ser hechas dentro de este simple software que tiene embarcado en la CCU. Y muchas veces esto es todo lo que necesita. Puede escoger las unidades tipo de delegado con tipo de presidente o que sea. ¿Se fue el audio? ¿Me escuchan o no? Una buena pregunta de Claudio es ¿cuántos participantes pueden hablar en forma simultánea? Sistemas de conferencia tienen una característica muy similares. Gracias por las respuestas. Entonces, el máximo que tiene de parlantes al mismo tiempo es 8 personas. Hay otros fabricantes que ofrecen más idiomas, más personas hablando al mismo tiempo, pero la verdad es que en un sistema de discusión, nosotros
yo siempre hago este juguete que es cuando una persona está hablando, es una presentación, como yo estoy haciendo ahora. Cuando hay dos personas hablando, como cuando Juan está aquí compartiendo informaciones, estamos haciendo una conversación. Cuando tres personas están hablando, es una discusión. Cuando cuatro personas están hablando, son como hooligans en un bar. Es una briga, ninguém comprende nada. Y tú no tienes como comprender mucho más do que cuatro personas hablando al mismo tiempo. Entonces, además de nosotros tenemos un máximo de 8 micrófonos abiertos al mismo tiempo, no hay una verdadera necesidad de tener 8 micrófonos abiertos al mismo tiempo, ¿entiendes? Entonces, la verdad es que imagínate que en la ONU nosotros tenemos ahí como 750 micrófonos y hay 3 micrófonos, el máximo de micrófonos abiertos al mismo tiempo. No hay necesidad de más do que eso. Hay el podium, el presidente y una persona en la platea, ¿no? Peter Guzmán pregunta si el CCU trabaja directamente con las bases de MXC o necesita alguna actualización y si tiene algún costo. Bueno, la verdad es que la central de control, ela funciona tanto con el sistema 5900, que es un sistema legado, que probablemente ustedes conocen, y también con el sistema MXC. Y la verdad es que la CCU viene lista para el 5900 y si necesita trabajar con el MXC o el DIS, tiene que implantar esta licencia llamada FL6000, que tiene un costo sí para que la CCU sea compatible con el sistema MXC, ¿ok? Entonces, si yo necesito más funciones, más capacidad, más poder en mi sistema, yo empiezo a pensar en el software SW6000, que es un software avanzado de gestión de conferencia. Entonces, ahí es donde yo hago todas las configuraciones avanzadas. Veamos algunas cosas. ¿Por qué debería utilizar el SW6000? Vamos a hablar del sistema inalámbrico en un ratito. Un poquito de paciencia y llegaremos lá. Entonces, ¿por qué utilizaremos el sistema 6000? Para una creación de pautas y agendas, para múltiples modos de reuniones, para exhibición en pantallas, para control del tiempo, para utilizar cartones NFC o PIN code para identificación, para votar en temas de las agendas, para imprimir resultados y relatorios, para integración con cámara tracking, envío de metadados para streaming y grabaciones. Entonces, si yo quiero mucho más funciones do que el básico, el SW6000 es quien va a me fornecer todo eso. Y acá tenemos 3 licencias básicas dentro del SW6000 que es importante que conozcan. El CA, la aplicación de administración, o sea, donde yo hago toda la configuración de las reuniones y todo más. Por enquanto, el SW6000 solamente funciona en Windows. No hay no está en el forecast que hagan para Mac, porque la verdad es que, te pregunto, Peter, ¿tiene algún gobierno en tu país que utiliza Mac para funciones operacionales? Acá en Brasil no se encuentra Mac, creo que es una tendencia mundial de que todos utilizan Windows. Entonces, no hace mucho sentido hacer una versión para Mac. Bueno, entonces tenemos el CA que hace toda la configuración, donde yo hago la configuración del sistema y de la operación del mismo, ¿no? De las reuniones y todo más. Tengo el CUA, que es el Conference User Application, o sea, es el aplicativo de conferencia del usuario. Es normal que nosotros tengamos una licencia de estas con el presidente o con el secretario que trabaja junto con el presidente. ¿Por qué? Porque es en el CUA que el presidente o el secretario puede empezar una reunión, empezar una votación, encerrar una votación, dar más tiempo de discurso para un usuario específico, donde él puede hacer muchos controles de la reunión dentro del sistema. La unidad que tiene la pantalla, la 640, solamente empieza y encerra temas y votaciones, pero no hace un control más avanzado. Para esto necesito el CUA. Y el CDA es Conference Display Application, que es donde nosotros vamos a poner todas las informaciones en un telón grande donde todos pueden mirar lo que está pasando en la sala, ¿no?
Y ahí, dentro del CA, bueno, aquí están unas pantallas que tenemos, es para normalmente utilizados antes de las reuniones, normalmente por el técnico o por alguien que recibe la agenda de la Casa Legislativa y pone todo esto para dentro del sistema para que el presidente llegue ahí y solamente empiece la reunión. Es en el CA que vamos a hacer toda la base de datos, poner las personas que son personas autorizadas a participar, porque mira, no es porque yo tengo una tarjeta NFC en mi casa que yo puedo llegar en un parlamento, poner mi tarjeta ahí y adentrar en el sistema. Yo no puedo hacer esto, porque yo no estoy registrado en la base de datos del sistema. Entonces, es todo muy trancadito para que sea utilizado somente por las personas que tienen permisión de utilizar el sistema. Ok. Entonces, ahí una imagen de cómo tú puedes hacer la base de datos, ponen la lista de las personas, pone el nombre, el meeting role, el título, su email, una foto de una persona bonita como yo ahí, un background, puede poner también y salvar en la tarjeta el mic attenuation, que sería, por ejemplo, si yo soy una persona que habla muy fuerte, yo puedo programar mi unidad para siempre empezar con menos 3 decibeles, porque yo hablo muy fuerte. Y si yo soy una persona que habla muy flaquito, yo puedo poner más ganancia en mi micrófono. Entonces, independiente de dónde yo adentro en el sistema, esas configuraciones van junto conmigo. Entonces, esto es muy práctico para el técnico, que independiente de donde el usuario que tiene una voz particular esté asentado, la configuración va junto con él, ¿no? Ahí aquí tenemos, el CUA, ¿no? Que es utilizado por el presidente, el delegado o otros usuarios. Nosotros tenemos una instalación muy grande y muy bonita en México, en el Tribunal de Justicia, donde hay 100 y pocos usuarios, todos con la unidad de empotrar y con una licencia de CUA para cada juez del tribunal. Entonces, todos los jueces pueden compartir documentaciones, pueden, a través del sistema de conferencia, ¿no? Pueden hacer las votaciones por ahí, mirar quién está hablando y todo. Entonces, tiene ahí la lista de quién, los speakers, speak requests. En esta versión acá estoy con la versión en inglés del software, pero hay versiones en español, en portugués y en múltiples idiomas, ¿tá? Entonces, acá es donde vamos a hacer todas las configuraciones principales de speech time, quién está logado, qué grupos, qué partidos. Bueno, hay muchas informaciones disponibles ahí. Y el CDA es esta licencia que ponemos en el gran telón y ahí tenemos como aquí sería la agenda, ¿no? Entonces, cuando los usuarios adentro en el plenario pueden mirar la agenda, lo que van a discutir en el día de hoy. Cuando los usuarios hacen ponen las tarjetas, entonces sus nombres empiezan a aparecer como un registro de presencia en el sistema. Y cuando hay un tema específico que están discutiendo, de la agenda, entonces podemos mirar quién son las personas que están hablando con sus fotos y nombres. Y aquí abajo es porque no hay ninguna persona pidiendo la palabra, pero acá tendrían la lista de quién está hablando. Y cuando hacen la votación, entonces podemos tener una votación en formato de pizza o formato de barra también. Ok. A ver si no hay preguntas. Ok, No, no hay ok. preguntas. Seguimos. Déjame salir de esto. Ok, ¿qué más? Además, ainda podemos poner en el CDA también el layout mímico, ¿no? El diagrama pictográfico de la sala. Y esta planta que están mirando ahí es del Ministerio Público de Paraná, en Brasil, donde ellos tienen esta sala con 130 jueces, ¿no? O desembargadores. Y bueno, acá podemos, lo interesante de una sala tan grande es que cuando la unidad está prendida, cuando el micrófono está activo,
su bolita se queda roja, ¿no? Y cuando él está logado en el sistema, se queda azul como está aquí. Y cuando está pidiendo la palabra está verde y puedo poner también colores para las votaciones. O sea, si una persona está hablando, por ejemplo, y pidió la palabra de este sitio y el juez que está acá tiene que mirar para algún lugar y no sabe dónde está la persona, y él tiene esta mirada de la pantalla, él sabe que naturalmente es para acá que él tiene que mirar porque la persona está sentada ahí, ¿no? Entonces es una herramienta muy, muy buena y muchos técnicos prefieren se quedar con esta imagen porque por aquí también yo puedo dar la palabra. Para que mi mouse está congelado. Yo puedo dar 2 cliques en esta bolita y bueno, perdón, un segundo. Yo puedo dar 2 cliques en la bolita y puedo poner ahí para se quedar activa o no activa. Entonces aquí, por ejemplo, estábamos haciendo una votación y conforme las personas iban haciendo la votación, escogiendo sus votos, sus bolitas se quedan verdes si escogieron sí, rojos si eligieron no y amarillos si no quisieron, si abstuvieron, ¿no? Creo que la gente ya no está viendo la presentación. ¿La cerraste? No, oh, perdón. No, es que... Ahora sí, ¿no? Volvió la Entonces, presentación, volvió la presentación. Sí, 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 ahora sí volvió. yo, está, Ahora sí, ya yo, estabas estaba ahí. hablando de esta pantalla que cuando las personas empiezan a votar, sus colores van cambiando de acuerdo con sus votos, ¿no? Bueno, hay más informaciones en el COA, dependiendo de la resolución que yo pongo en la pantalla, yo veo más o menos informaciones. Y hay algunas imágenes a más del CDA para que tengan una idea. Más informaciones. Aquí la parte de votación. Entonces, cuando hago votaciones, cuando adquiero la licencia de votación, que no fue traducida, Ruan, que pasó acá. Bueno, aquí es que yo tengo las opciones de 2, 3 y 5 botones. Yo puedo cambiar. Déjame hacer unos dibujos aquí. Aquí yo puedo escoger votaciones de 2 o 3 o 5 botones. Yo puedo cambiar los labels también para que, bueno, yo puedo tener sí, no y abstención, pero también puedo hacer una votación de qué vamos a comer en el almuerzo hoy. Un churrasco, un guacamole o un hamburger. Bueno, y ahí hacemos la votación de lo que queremos. No necesito solamente tener una información de sí, no o abstención. Yo puedo poner lo que yo quiero, lembrando que yo tengo una limitación de caracteres que pueden adentrar en el botón de la unidad de conferencia, ¿no? Hacer este dibujo está congelando mi mouse. Hay una, mientras descongelas Opa. ahí el mouse, dice, ¿qué tan seguro es el sistema a una conexión? Hay 3 preguntas que dice, ¿cuán seguro es el sistema a una conexión no registrada? Segundo, ¿tiene salidas de audio y video para transmisión de TV? ¿Y Shure dispone alguna app que haga una transcripción de voz a texto? Entonces, ¿cuán Vamos por seguro es el partes. sistema para una conexión? El primero es, ¿cuán seguro es el sistema para una conexión no registrada? ¿Qué quiere decir con una conexión no registrada? Y Alguien de tiene pronto, que... no, pero pues no, es que no sé. Porque Yo tampoco entendí la la pregunta. conexión, porque no sé, tiene que explicar un poquito mejor qué quiere decir con conexión no registrada, porque Como de pronto una unidad, que alguien conecte una unidad en un momento dado porque sí, no sé, pero podría ser lo único, le entiendo forma la pregunta, que alguien llegue con una unidad y la conecte de algo que no está programado o registrado, sería lo único, no sé. yo prefiero que Eliseo explique un poquito más. A Bueno, ver, sí. Sin ah, licencia. Dice aquí, sin licencia. Ah, no. Sí, Martín Cobo, alguien no, dijo sin licencia. son otras cosas, son otras cosas. Bueno, ahí tienen. Shure dispone alguna app que haga transcripción de voz a texto para complementar el sistema. No, nosotros no tenemos, pero hay millones de softwares en la industria que pueden hacer esto. ¿Cuál es el único punto sencillo que tiene que observar? Es que cualquiera que sea el software necesita de una única track de voz
para hacer la transcripción. Si tiene 2 o 3 voces en el mismo canal, por ejemplo, van a tener una dificultad muy grande de hacer eso, ¿no? Entonces, alguien que quiere escuchar desde afuera o pirata. Bueno, el señal solo va a salir de este sistema si alguien rutear para afuera, si alguien hacer un roteamiento físico para afuera, porque las conexiones de red es un protocolo cerrado de Shure, no hay como sacar el audio de la red. Y entonces, en ese sentido, es un sistema muy seguro. No veo ningún tipo de problema. Yo veo más problemas si alguien quiere sacar una salida analógica y mandar para otro sitio, pero ahí hay que hacer una maniobra manual y bueno, si está haciendo eso es porque tiene un acceso que no debería tener. De todo modo, aquí tenemos las votaciones, que podemos hacer votaciones con quórum mínimo, fórmulas de votación y de exhibición en la pantalla principal. Hay muchas opciones en la parte de votación, ¿ok? Y ahí los resultados de la votación van apareciendo en el telón, que yo puedo tener votaciones abiertas o secretas, abiertas y nominales, como por ejemplo este que están mirando ahí, porque las personas están votando y sus nombres van apareciendo ahí como con sus votos, ¿no? Lembrando que las votaciones secretas son secretas, entonces el sistema no registra quién votó qué. No adianta intentar burlar el secreto y intentar recuperar algo que no fue grabado porque no es posible. Parece un poquito esquisita esta pregunta, esta afirmación, pero ya tuve cuestionamientos acerca de esto. El sistema ya debe ser encriptado, así que no creo que haya problema. Seguramente, Moisés. La verdad es que la criptografía dentro del sistema, porque es un sistema todo red, no es que usa TCP/IP, porque es un protocolo propietario de Shure que se llama DCS-LAN. El TCP/IP solamente utilizamos para control, no para transporte de audio o de energía. No es un PoE tradicional, eso que quiero decir. Embora nosotros estamos utilizando el mismo cable que se utiliza para una conexión PoE, las conexiones del DCS-LAN en las puertas femias, ¿no? Ellas tienen una pinaje diferente. Entonces, ¿qué más? Cabe aclararle a la gente que se han escuchado el tema de la criptografía, que solo vamos a hablar más adelante, o encriptación, si lo tienen los sistemas inalámbricos. De eso hablaremos más adelante. Por si han escuchado el término, ahí sí ya de pronto esa criptografía maneja un tipo de, en unos AES 256, en otros AES 128, pero Didier explicará más adelante en cuanto al inalámbrico cómo se maneja. Perfecto, Juan. Entonces podemos hacer también configuraciones de tiempo de discurso. Hay muchas programaciones que podemos hacer. ¿Qué más? Hay una visión general del sistema aquí. Creo que se queda un poquito más explicativo. Entonces, la central de control es la central que hace de todo. Y a través de las 4 puertas de CS-LAN que tiene, podemos conectar todas las unidades de conferencia y tengan en cuenta que las placas de identificación del nombre también son consideradas unidades de conferencia. Y el switch está conectado a la puerta TCP/IP de la CCU, que también lleva sus comunicaciones por TCP/IP a las computadoras que hacen las configuraciones. Ok. Muy bueno, es un sistema maravilloso. Y, bueno, ainda tenemos que hablar de los programadores de las tarjetas. La verdad es que nosotros, Shure tiene las tarjetas, pero nosotros no vendemos el programador de tarjeta, porque hay programadores en el mercado que se encuentran en Amazon o donde quiera. Ahí tiene el fabricante, el modelo. Si quieren sacar una foto ahí, un print screen de esta slide ahí, porque este programador es un programador de mercado y ya existe. Y no hace sentido crear algo que ya existe en el mercado para vender más caro do que ya tiene ahí para todo lado. ¿Ok? Entonces, las tarjetas sí son nuestras, pero el programador no.
Y el programador se puede utilizar tanto con el MXCW, que es el wireless, y también con el MXC, ¿ok? Hay un aplicativo que se llama NFC Programming Application, que es un aplicativo para programar las tarjetas NFC para el sistema inalámbrico. Por favor, ignoren este. Agora, acabei de me dar cuenta que. Espera aí. Opa. Segundito. Bueno, este part number está equivocado porque este era el part number del dual card y ahora el part number correcto es MXC NFC Card 10PK, que no es más un dual card, es un card enteramente NFC, ¿ok? Entonces, no te preocupes con eso. ¿Cuáles son los beneficios del sistema de conferencia MXC? El presidente puede controlar el sistema y dar la palabra a través de un PC o iPad. Puede gerenciar la fila de la solicitación de palabra, evitando discordancias sobre quién pidió la palabra primero. Puede hacer un corte automático del micrófono después del límite del tiempo del orador, porque esto podemos programar esto por el sistema, ¿no? Entonces, cuando se dio como 5 minutos de mi tiempo que yo tengo, el micrófono se cierra automáticamente. No necesita a alguien para cerrar el micrófono. Entonces, esto exime la responsabilidad del presidente o el operador, que normalmente se quedaban muchas peleas en el legislativo porque una persona está cerrando el micrófono del otro y, bueno, sabe cómo es. Puedo hacer los reportes, los relatores de quién habló, cuánto tiempo, cuántas veces. Y la verdad es que yo en Brasil, cuando yo empiezo a hablar de este sistema y yo miro que los técnicos empiezan a pensar, pero si este sistema es tan automático, hace todo esto, ¿qué voy a hacer yo en la casa legislativa, que es el operador? Y lo que yo estoy hablando para ellos es que nosotros queremos sacarlos de ser simplemente técnicos, operadores, cazadores de problemas y convertir a ellos a gerentes de sistema, porque nosotros ainda necesitamos de algún técnico que ponga la agenda para dentro del sistema, que haga las configuraciones básicas, que haga los ruteamientos necesarios y todo más. Entonces, la verdad es que nosotros queremos que ellos se tornen gerentes del sistema, porque si nosotros decimos para ellos que el sistema hace de todo, él no va a querer este sistema porque él quiere mantener su empleo, ¿no? Su trabajo. Es un sistema digital sin conexiones analógicas. No estoy hablando de las salidas, ¿no? Es un sistema conectado enteramente a través de cables de red tradicionales y que podemos hacer redundancia y que informa estatus de cables y unidades para una mayor agilidad y facilidad en la manutención. Qualidade Shure, que já conhecem, suporte técnico com assistência a equipo, 2 anos de garantia. Pero, ¿y si esse sistema pudiese ser inalámbrico? Sería muy bueno, ¿no? Entonces, ahora puede. Las tarjetas son exclusivas de Shure, es decir, no admiten ningún otro tipo de tarjeta NFC. Bueno, la verdad, Jairo, es que podría utilizar otras tarjetas NFC desde que sigan todos los protocolos necesarios. Entonces, es mucho más simple que tú trabajes con nuestras tarjetas do que encuentre tarjetas que sigan todos los protocolos y tienen todos los accesos liberados que son necesarios para nuestro software reconocer a ellos. ¿Ok? Bueno, si necesitamos un sistema inalámbrico, tenemos el sistema Microflex Complete Wireless, que es un sistema completo también con parlantes, micrófonos, control y todo. Y una gran ventaja de este sistema es que todo que está en la pantalla ahora es todo que tiene el sistema. Un control, que es una antena, una unidad de conferencia, que es la misma para los presidentes y delegados y todos que quieran, los cargadores y los micrófonos de cuello de ganso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Es que es una rápida instalación y configuración, no hay cables, es un access point, conecta hasta 125 unidades. Y yo digo unidades y no usuarios porque yo puedo trabajar con el modo doble delegado. Entonces, la verdad es que si yo tengo 250 personas, yo puedo trabajar con 125 unidades sin problemas.
La verdad es que un mejor refuerzo sonoro que un PA tradicional, porque normalmente salas de reunión son salas muy problemáticas de acústica y cuanto más presión sonora tenemos en la sala, con más sonido en la sala, más reverberaciones, más reflexiones y esto perjudica la inteligibilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una unidad de conferencia a menos de 1 metro de nosotros, con un pequeño parlante que no tiene energía suficiente para impactar la acústica local, este parlante va directamente para mis oídos y la inteligibilidad se queda mucho mejor, independiente de la acústica de la sala. Entonces, tenemos opciones de control flexibles con software de control basado en navegador web. Podemos integrar con automación, podemos hacer votaciones y un montón de cosas dentro de él. Es un sistema seguro, no necesito de un PC necesariamente porque todo el control puede ser hecho por el APT, que es la antena, ¿no? El RF es gerenciado automáticamente. Las baterías son de larga duración, duran 12 horas, esta es la verdad. El manual va a te decir 11 horas, pero todas las veces que yo ligué el sistema, me dice 12 horas. Y las baterías, las células que tiene ahí son las células muy, muy inteligentes, que tienen una margen de error de 5 minutos, si no me recuerdo. Entonces, si está me diciendo que yo tengo 11 horas y 55 minutos, seguro que yo tengo 11 horas y 50. No tengo dudas acerca de eso. Tengo en la antena un XLR in y out analógico, ¿no? Tengo conexiones Dante y compatible con AS77. Y puedo utilizar la misma tarjeta, el mismo cartón NFC que hablamos anteriormente. Alberto pregunta si el MXW tiene problemas de interferencias y es una buena pregunta porque ese sistema opera en las frecuencias de 5 GHz y 2.4. El 2.4 yo ignoro porque es una área del espectro que está muy, muy poluida. Entonces no queremos estar ahí. Y la gran ventaja, voy a hablar un poquito más del espectro de aquí a poco, que va a clarear un poquito más tu pregunta, pero hace todo sentido, es muy pertinente. Aguarda un poquito. Entonces, acá tenemos el sistema. Una antena, una unidad de conferencia, el cargador que carga hasta 10 baterías y los micrófonos, ¿ok? Entonces, básicamente, una visión general de un sistema sería algo así. Un número X de unidades de conferencias que transmiten para la antena, que puede se conectar por un switch PoE o un inyector PoE para enchufar la antena. E eu posso adentrar com o micrófono analógico e ainda mandar um sonido analógico para cajas analógicas e controlar todo esto por um laptop ou PC. Há também a possibilidade de pegar uma unidade dessas, se eu saco o cuello de ganso e pego uma salida, porque há 2 salidas de headphones, de auriculares em cada unidade. Então, se eu conecto um auricular, naturalmente estoy escuchando el piso, el idioma del piso, que es todo que sale en el parlante, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una transmisión inalámbrica para como está en la fotografía ahí, para una audiencia, yo puedo pegar una de estas unidades, un cablito de 3 milímetros y medio, que es la conexión de headphone, y la otra punta XLR, no sé, conecto una caja amplificada y ya tengo sonido inalámbrico indo para una unidad como esta. Si yo quiero trabajar, si yo quiero hacer configuraciones un poquito más avanzadas, yo tengo un aplicativo web incorporado que digito el IP de la antena en el web browser y puedo acceder a estas aplicaciones, que son 3 básicas: la área de administración, la área del presidente y la área de exhibición de pantalla, que sería equivalente al CDA. Entonces, básicamente, aquí hablamos del espectro. ¿Qué espectro, qué área del espectro se trabaja el Complete Wireless? Maximiliano pregunta si se conectan solo los módulos al access point o hay que agregarlos o emparejarlos a través del software. Y esto todo se hace, mira, una forma muy simple de explicar esto es como hacemos con nuestros teléfonos. Si tú vienes a mi casa hoy y tú quieres acceder a mi internet,
tú me recuesta me pregunta cuál es el access point que yo tengo acá, ¿no? Dentro de la lista que aparece en tu teléfono. Y yo te digo que, bueno, mi access point, mi red es la red Didier. Y ahí, bueno, tú buscas en la lista red Didier y conecta a la red Didier. Perfecto. Mañana, tú vas a tu casa, tú regresas nuevamente a mi casa. Cuando tú prendes tu teléfono automáticamente se conecta a mi red porque tú ya estuviera conectado antes, ¿no? Y el mismo se pasa con este sistema. Entonces, la primera vez que va a conectar una unidad de conferencia a una antena, tiene un modo de scan, entonces hace un scan, él va a buscar qué access points tiene en el espectro, en el aire, y va a encontrar, bueno, a sala 1. Bueno, quiero conectar el access point de la sala 1, perfecto, conecto hoy. Mañana, en el final del día, saco la batería, pongo para cargar. Mañana, cuando regreso, conecto la unidad nuevamente. Cuando yo ligo la unidad, ela automáticamente se conecta a la misma antena que estaba conectado por la última vez. Entonces, es una forma inteligente de hacer un proceso más rápido de conexión. ¿Cierto? Acerca del espectro, este es el espectro que nosotros trabajamos, el 2.4 y el 5 GHz. Dentro del área del 5 GHz, nosotros tenemos una área que se llama DFS, que sería el Dynamic Frequency Selection. O sea, ¿qué es el DFS? DFS es una área específica del gobierno que utilizan para que el gobierno tiene preferencia para hacer las comunicaciones de radar, de tempestades, de problemas con aeropuertos, cosas así. Entonces, todos los productos de consumo, que son los productos, no sé, ruteadores en 5 GHz o micrófonos muy simples, todos ellos trabajan en 5 GHz, pero en la faixa que no es la faixa DSS. Entonces, acá es consumo, ¿ok? Y acá son 2.4 que está totalmente poluido. No queremos trabajar aquí de ninguna forma. Cuando abre el espectro, acá está totalmente tomado. Y lo que pasa es que esta área es una área muy importante porque es la área donde tú tienes que respetar algunas reglas para operar ahí. Entre ellas son como para tú entrar en la faixa de DFS, tiene que escuchar un canal en esta área por 1 minuto. Y escucha este canal. Y bueno, si percibe que no hay un radar operando ahí tiene permisión para entrar. Y si por algún motivo un radar empieza a transmitir de esta frecuencia, tú tienes que salir automáticamente y tiene que pasar 30 minutos sin poder escuchar nuevamente para no interferir con el gobierno. Lo que pasa es que no es todos los equipos que tienen esta tecnología para hacer esta escucha, cambia, sale, para seguir las reglas, ¿no? Y es justamente por este motivo que esta es una área muy libre del espectro y que es justamente donde nosotros queremos estar. Entonces, dentro de la antena tiene sería la parte wireless, donde hace un scan, y mira que la parte de 2.4 está siempre de esta forma muy terrible, que es roja y los señales muy malos. Entonces, acá no queremos trabajar con un señal así. Entonces, miramos el scan sigue haciendo permanentemente una mirada, una busca por canales libres y esto él hace dinámicamente el tiempo todo, ¿no? En este momento nuestra antena está conectada en este canal, donde en este mismo canal él consigue operar hasta 125 unidades en solamente un canal de Wi-Fi. Y hay muchas otras opciones disponibles. Entonces, percibe que los canales que son abiertos, que no son DFS, son los canales que están más poluidos. Hay un canal libre, ok. Y los canales que son DFS, mira, DFS, DFS, DFS. Aquí DFS está malo, pero alguien está ahí transmitiendo. Aquí hay mucho más opciones libres de DFS de que no DFS. Entonces, por este motivo, nosotros queremos estar el tiempo todo en la parte DFS.
Hay algo que yo quisiera aclararle para las personas que nos están escuchando en cuanto al tema de RRF, porque siempre para ellos será, para algunos resulta una preocupación y es entendible, pero lo que les está explicando Didier complementando es precisamente lo que es la antena de Shure y lo que es este equipamiento de Microflex Complete Wireless está haciendo un análisis del espectro continuamente. Si en algún momento, y pueden hacer ustedes las pruebas, y yo a varios clientes también en algunas demostraciones con el sistema lo he realizado, si en algún momento el sistema tuviera que cambiarse de un canal DFS a otro canal DFS, sea por una interferencia, porque algo pasó, no va a haber ningún tipo de cortes en el audio. Porque lo repito, son demostraciones que hemos hecho en donde nosotros lo podemos hacer manualmente para que él cambie de un canal y se vaya inmediatamente a otro, el cual él pueda operar y no va a haber ningún tipo de pare dentro del audio, solamente para que ustedes tengan tranquilidad. Y lo otro es volver a aclarar lo que dijo Didier, que se me hace muy importante, y es pues, en un solo canal, en un solo DFS, no es que él esté utilizando por cada canal una unidad, no, en un solo canal yo puedo utilizar hasta 125 unidades. Eso por el hecho del día de mañana tener múltiples salas o tener múltiples lugares y yo quisiera poner otras antenas, pues él buscará el canal que esté disponible y se va a enlazar. Y por cada canal hasta 125 unidades. Solamente quería complementar eso, Didier. Perfecto. Y la verdad es que esta antena es una antena muy poderosa y usted probablemente conoce el sistema Accent Digital. Él tiene una tecnología muy parecida, que es adentro de esta antena, de este access point, hay dos núcleos de RF. Uno está conectado al sistema en este momento. Entonces, está conectado en el canal 140 y está conectado a 125 unidades de conferencia. Bueno, hay una comunicación directa entre ellos. El otro núcleo está haciendo un scan en tiempo real del ambiente y mirando que hay 14 canales libres de 24 en el total. Entonces, la verdad es que si él percibe una interferencia, él cambia de canal automáticamente, sin cortes, sin ruidos, y hace eso de forma automática porque no es un sistema focado en Pro Audio, donde hay un técnico de RF ahí para hacer el gerenciamiento del RF, ¿no? Una otra cosa interesante es que en este sistema es posible, porque muchas veces, porque es Wi-Fi, tú vas con un sistema Wi-Fi para un hotel, una instalación, y el usuario, bueno, pero ahí va a romper con mi internet, y tú puedes preguntar a él, bueno, ¿cuál es el canal de internet que tú estás utilizando? ¿Cuáles son los canales? Y si por acaso él tiene la información, porque normalmente no tiene, tú puedes simplemente prender ese canal Select Wireless Channels y sacar los canales que él utiliza para que nuestro sistema no considere estos canales. ¿Ok? Entonces, algunas preguntas. ¿Qué distancia de cobertura se estima en DFS? No hablamos en DFS específicamente así porque todo es 5 GHz. Entonces, la verdad es que la potencia de la antena te da una cobertura de 50 metros para cualquier dirección. Entonces, si tiene una sala que es mayor de 50 metros, pone la antena en el medio que tiene una cobertura de 100 metros, porque 100 para frente, 100 para atrás, 50-50, 50-50, ¿no? Dicen, ¿la antena es omni o unidireccional? El padrón es cardioide, entonces para Cardioide, atrás de la antena, que normalmente es como donde está instalada la pared o en el techo, no hace sentido tener irradiación de RF para aquel lado. Entonces, si la antena está en el techo, vas a quedar cardioide, entonces el mismo para frente, para atrás y para los lados es como lo mismo. Alberto, tuve unos problemas con un sistema Kramer Wireless HDMI que transmiten también en 5 GHz. Ciertamente, estos sistemas no tienen toda la inteligencia que nosotros tenemos adentro de esta antena. Entonces, yo te digo porque es garantizado, ¿no? La Avenida Paulista en São Paulo es el lugar más complicado de RF del mundo, más do que Nueva York o Tokio, y nosotros tenemos sistemas ahí operando tranquilamente todos los días hace más de año sin problemas. El sistema inalámbrico es compatible con las estaciones de traducción. Bueno, sí y no, porque la verdad es que el sistema es compatible para recibir hasta 8 canales de traducción, pero tiene que involucrar por Dante. La antena no es omni, es más uni, pero el padrón de transmisión es cardioide. ¿Se pueden usar varias antenas? Una pregunta. Todavía no, es algo que está en el roadmap, pero la verdad es que
dificilmente tú vas a tener más de 50 metros o 100 metros de un salón, porque tú tienes una limitación de unidades con 125 unidades, entonces dificilmente vas a tener un espacio mayor do que este, pero normalmente tiene que seguir las mismas orientaciones de antenas de sistemas UHF, que son manter una visada acima de obstáculos, no poder tener una visada directa de las unidades para la antena y todo más. Claudio dice que he usado 5 GHz con otra marca y funciona perfecto. Bueno, aquí tengo una crítica. Te olvida de otra marca y trabaja con Shure, que vas a tener una experiencia mucho mejor. Bueno, seguimos. Las opciones de votación que tenemos dentro de este sistema, tenemos opciones de votación de 2, 3 y 5 botones también. Son votaciones más simples, que no hay un registro de quién votó qué, todo más que puede exportar. Entonces son votaciones más, decimos votaciones standalone, ¿no? Son votaciones más sencillas sin opciones de registros. Y algunas nuevas funciones para este año, lembrando que todas las actualizaciones de este sistema son son actualizaciones gratis, ¿no? No cobramos por eso, son actualizaciones de firmware que trazan funcionalidades mayores. Jair pergunta se pueden controlar 2 access points desde un mismo PC. Bueno, si necesita 250 sistemas, yo te pregunto, ¿tú tienes la necesidad de trabajar con 250 sistemas wireless en la misma sala? Porque tú puedes trabajar con 125 unidades en la función de doble delegado, o puede trabajar, puede poner 2 sistemas, pero uno no va a estar integrado con el otro. Y fíjate que hay una previsión de que luego tendremos una respuesta más optimista para tu pregunta. Bueno, nuevas funciones. Vamos a poder hacer un llamador remoto. Entonces, en la parte de atrás de la unidad de conferencia hay una conexión de 3,5 milímetros también, así como el P300 hace eso, para quien conoce el procesador que tenemos. Vamos a poder conectar un teléfono a la unidad, y si una persona está remota en un celular, en la calle, en el aeropuerto, puede adentrar en la reunión. Entonces, todo que él abra en el teléfono salen los parlantes de las unidades, y todo que las personas hablan en sus micrófonos son enviadas para el teléfono por esta salida. La función doble delegado ya está activa, entonces ahora podemos tener 2 personas compartiendo una misma unidad con 2 salidas de audífonos diferentes, con un botón para cada usuario, cada uno con un nombre diferente, y para que ellas tengan un registro en el sistema con su propia identificación. Y algunas aplicaciones básicas, ¿no? Entonces, si tenemos cámaras municipales y necesitan tiempo de oradores, agendas o votaciones, utilizamos el software SW6000. Entonces, muy importante es detectar la necesidad del cliente para que podamos hacer la mejor indicación de sistema, ¿no? Entonces, normalmente plenarios, tribunales y salas de consejo utilizan sistemas fixos, ¿no? Que no son sistemas que necesitan cambiar de lugar o de posición todos los días. Entonces, no hay mucho sentido trabajar con sistemas inalámbricos en salas que no necesitan sistemas inalámbricos, ¿no? Entonces, ahí si necesito ID del participante, agenda o resultados en la pantalla, voy a trabajar con el MXC, ¿no? Si necesito un sistema inalámbrico móvil con votación sin registro y hasta 8 canales de interpretación, bueno, MXW es el sistema perfecto. Y aquí algunos casos de éxito que vamos a presentar. Estamos yendo para el final de la presentación, pero no se queda muy larga para ustedes. Entonces, ahí la Comisión Parlamentar de Bélgica, donde utilizaban el sistema DIS, que es el sistema más antiguo, el Parlamento de Dinamarca. Es bueno recordar que mismo el DIS o MXC utilizan el mismo software SW6000. Entonces, nosotros hicimos muchas mudanzas y cambios en la parte de hardware, pero el software se quedó en la misma plataforma, ¿ok?
Acá es el sitio de United Nations en Nairobi, no Kenia. Hay 4 salas como esa, unas mucho mejores. Juan le ama esta instalación increíble, ¿no, Juan? Increíble, sobre todo porque, no, bueno, no voy a decir nada, estamos en una charla abierta, pero no, mentira, para los que Dejamos no para conocen, después. pero sí, sí, yo creo que es algo de mostrar, pues es que precisamente Didier estuvo muy involucrado en esa precisamente de la ONU, entonces, precisamente por eso está como invitado hoy, que es una persona que conoce muy bien sobre todo el sistema Microflex Complete, que yo le digo a la gente, ya que estamos cerrando hoy, estamos mostrando ya los casos de éxito, hay veces que uno diría, "Ay, Dios mío, son como muchas cosas al mismo tiempo, pero no, es de tener cuidado y para eso hay unas personas que nos ayudan en toda esa parte de configuración cuando ya hay que ir a cosas muchísimo más profundas, pero es tema como de involucrarse, meterse y empezar como a jugar con el sistema para conocerlo completamente, porque obviamente es un universo muy grande, pero pues Didier tuvo que ver por eso ahí hacemos el chiste de que a mí me gusta tanto esa de la ONU. Sí, ahí miran que en esta sala ahí las personas tienen los MXISAN, las placas de identificaciones y con los nombres de los países. Y es por ahí que las personas consiguen encontrar sus posiciones para sentar, cuáles son las mesas de cada país, ¿no? De cada delegación. El Consejo de Estado de París, el Consejo Regional de PAC en la Francia, sistema ya con el sistema nuevo del MXC, fue uno de los primeros sistemas que instalamos. Parlamento de Georgia, mira que todos los usuarios tienen una computadora con un COA para compartir documentos y mirar todo lo que está pasando en la reunión por su computadora. En la Romania, y hay acá en Brasil un auditorio de AMIL, que es, la verdad es que el IRCAD, que es una organización francesa que es dueño de la AMIL, es una institución médica ahí donde hacen telemedicina. Entonces hay una cirugía pasando en la otra sala y los médicos se quedan aquí hablando con el médico cirujano que está haciendo la operación en el otro lado. La compañía de energía de Brasil, nuestra bolsa de valores que utiliza el 5900, una cámara municipal que utiliza el sistema DIS ainda todavía, el Ministerio Público de acá de Paraná también. Aquí tenemos nuestra primera instalación con las placas MXC Sign en la sede hidroeléctrica de Itaipú. No sé si tiene alguien ahí de Paraguay, pero esta instalación está en la frontera. Mitad de la mesa está para allá, mitad de la mesa está para acá. Ahí tenemos el Tribunal Superior de Justicia de DF, que tiene una instalación muy, muy bonita, donde todos los usuarios tienen las pantallas. Un gran saludo ahí para las personas de Rep de Audio que fueron responsables por la primera instalación de MXC en el mundo. Entonces fueron muy pioneros con esta instalación. Es una instalación belísima que hace muchas cosas interesantes. Misma cosa con la Academia Mexicana de Idiomas, con uno de los primeros sistemas MXW del mundo instalados ahí también. Y ahí tenemos acá en São Paulo, en la sede de la Unimed, que es una compañía de salud también. Tribunales de cuentas con el MXW, entonces es un sistema un poquito diferente, no es exactamente conferencia, pero es un perfil muy semejante de operación. Y bueno, abro aquí para que podemos, si tienen más dudas o quieren hablar un poquito más del sistema. El interesante es que nosotros podemos fornecer a ustedes toda la documentación, todo el soporte técnico para hacer el design y todo lo que quieran hacer y necesiten, todo el soporte. Por favor, estamos acá para ayudarlos. Si tienen dudas, podemos hacer ahí unos minutitos ahí de Q&As, pero muchas preguntas ya Mientras se la fueron. gente hace preguntas, solamente de pronto decirle a las personas, el sistema Microflex Complete Wireless puede tener esa parte de integración con el Microflex Complete, con las unidades de interpretación. Lo que pasa es que no andamos mucho en ese tema porque pues, es explicar un poco más allá de cómo se integra con la unidad central, cómo esto sale analógico, cómo tiene que ser convertido Dante y regresado de Dante
para ingresarlo nuevamente dentro del sistema a través de estos son unos aparatos especiales que tenemos nosotros, que son unas ANI que convierten de analógico a Dante o pueden hacer viceversa. Pero sí hay una conexión, un ruteo que podríamos indicarles por si en algún momento se va a requerir traducción simultánea en la parte de Microflex Complete Wireless, que solamente serían 8 idiomas. Pero era solamente para aclarar ese tema mientras las preguntas. Ahora sí empezaron a aparecer preguntas. ¿Se puede acceder al Sí. PowerPoint de esta charla? ¿Esta presentación la podrían enviar por correo? Bueno, ahí sí le preguntamos Dejo yo que sea... Bueno, ahí el marketing tiene que, es un call de marketing, pero yo no veo problemas. Lo más importante es que ustedes sepan lo que el sistema es capaz de hacer y qué herramientas necesitan para vender este sistema en sus mercados. Si necesitan esa presentación, podemos compartir, no veo problema ninguno. Nosotros tenemos, es muy importante que nosotros dentro de Latinoamérica compartimos casos de éxito. Yo no tengo muchas fotos del sistema de Latinoamérica. ¿Dónde están las fotos de sus proyectos para poner en mi presentación que yo vendo para todo el mundo? Bueno, manden a mí, manden a Juan, para que nosotros podamos también hacer una promoción de sus trabajos para los otros mercados. También tenemos, yo hice muchos diagramas de cómo hacer interpretaciones con sistemas alámbricos, inalámbricos, con radios, sin radios. Entonces hay mucha información, todo lo que necesitan de materiales. Por favor, entre en contacto con nosotros para que usted puedan tomar provecho de nuestra experiencia de mercado para poner a su favor en tu región. Alguien pregunta lo último, ¿el sistema Shure Wireless o el de cableado puede ser sincronizado con cámaras Domo? Sí, perfectamente por TCP/IP. Muy simples, con automación, lógicamente, pero sí. Una otra cosa que yo quería preguntar a todos, y es que ustedes están en el mercado de sus países. Es importante que ustedes miren qué es que su mercado necesita particularmente y cómo y traer esta información para nosotros. Por ejemplo, recientemente en Brasil tuvimos una demanda muy grande por biometría, por autenticación de login por la biometría, ¿no? Y nosotros conseguimos hacer esto con el sistema MXC, en una cámara municipal acá, y se quedó increíble. Entonces, ¿hay necesidad de biometría en tu región también? No hay, porque yo sé que el Parlamento de Honduras hizo un proyecto con biometría mucho tiempo atrás. Creo que Perú también tuve algo así. No sé si Mario Boto está ahí para confirmar o no. Pero mira, si usted percibe que el mercado tiene una demanda de una característica específica que tú no estás seguro si nuestro sistema puede hacer o puede integrar a otro sistema que hace eso, traga la información para nosotros, vamos a compartir informaciones, estamos aquí para ayudarlos. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Dice muchas gracias por su tiempo. Yo creo que nada, cabe dar las gracias a todos, Didier, también gracias por el tiempo tuyo. Ahí ya ustedes conocen a Didier y realmente es una persona que conoce bastante y lleva bastantes años trabajando con estos sistemas. Así que lo que él dice, no duden en contactarnos, no duden en entrar en contacto con nosotros directamente para poderlos ayudar en todos los proyectos que se manejan dentro de Latinoamérica. Mismo así, Didier es una persona que va a estar apoyándonos muchísimo para poderles ayudar por ejemplo, algunas configuraciones que sean muy específicas, muy puntuales y demás. Yo también estoy para colaborarles en lo que necesiten. Y hoy quería que conocieran a Didier, que vieran parte de la experiencia que él tiene y pudiera compartir un rato esta información y ya que estamos todos desde casa. Así que nada, Didier, en serio, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos como casi 120 personas conectadas. Un abrazo a todos y entra en contacto con nosotros para lo que necesiten. No sé si tú quieras decir algo para terminar y cerramos. Muchas gracias a todos, gracias Juan, estamos ahí para compartir conocimientos. Vale, chayos, un abrazo a todos y gracias por todo. Vamos por terminar la charla.